La herencia de la casa de los abuelos en el solar irregular. ¿Quiénes tienen derecho? Es el tema. Soy el abogado agrario Ramón Herrera Chela. Te comparto el WhatsApp 6691-137043. Repito, 6691-137043. En caso de que te comuniques desde el extranjero, únicamente agrégale más 52. Aclara en el mensaje que tienes interés en integrarte al grupo para que en automático lo hagamos. En ese grupo no se ofrece asesoría profesional gratis, es para interactuar, para intercambiar opiniones, puntos de vista, material relacionado con el derecho agrario. En caso de que requieras asesoría personalizada, esa sí genera honorarios para atender un caso particular o en específico. Se cobra por el tiempo, es lo valioso de esto. Claro está la experiencia. También puedes llamar desde el extranjero, desde cualquier parte de México. Si requieres asesoría gratuita, también brindamos ese servicio, pero a través de la página en Facebook Derecho Agrario. Ahí estamos a nivel nacional, muchas abogadas y abogados brindando pues asesoría, orientación, opiniones, incluso advertencias sobre los casos que nos plantean. En YouTube te recomiendo inscribirte en el canal Ramón Herrera Chela. Prácticamente se convirtió en un buscador de videos de la cuestión agraria, derecho agrario, justicia agraria, abogacía agraria. Basta con que entres a YouTube, le escribas, por ejemplo, el tema sucesión agraria, por mencionar uno, enseguida Ramón Chela, y YouTube te va a arrojar todos los videos que he grabado con el tema de la sucesión agraria y así sucesivamente, contratos, posesiones, etcétera. El tema de hoy, la herencia de la casa de los abuelos o de los padres dentro de un solar irregular en un ejido o comunidad. ¿Quiénes tienen derecho cuando ya fallecieron los abuelos o en su caso los padres? Ojo aquí, es importante hacer una introducción para irnos poniendo en contexto y pues comprender de una manera clara este, este delicado tema de los solares irregulares en unas tantas variantes. Para empezar, dentro de un ejido pueden existir o pueden ejercerse dentro de un ejido comunidad los siguientes tipos de derecho. Por ejemplo, el de propiedad. El ejido es propietario de las tierras de uso común. El ejido es dueño de la infraestructura dentro de las tierras del núcleo agrario. Existe el derecho de la titularidad. El ejidatario es titular de la parcela que se le asigna, que la hereda, que la cede, bueno, la adquiere por cesión o por compraventa. También existe el derecho virtual. El ejidatario es virtualmente dueño de un porcentaje o de hectáreas que constituyen el uso común. Y está el derecho a la posesión, que por lo general es irregular. Es decir, son raros los posesionarios legalmente reconocidos que son titulares de una parcela. Por ejemplo, la gran mayoría ejerce posesión irregular, incluyendo dentro de las tierras de uso común o dentro de una parcela que no cuenta con certificado parcelario por diferentes motivos. Y está la posesión de los solares en la zona urbana que no ha sido regularizada y mientras no entre Coret, INSUS actualmente o se celebra una asamblea de foráneos especiales con la finalidad de asignar los solares o lotes en la zona urbana, es decir, que no existe título de propiedad debidamente inscrito en el registro público de la propiedad, significa que ese solar es irregular y quienes lo habiten o lo posean lo harán de manera irregular. Así que cuando ya están regularizados, es decir, debidamente inscritos en el registro público de la propiedad, en el catastro municipal y pagan predial, entonces pues ya están sujetos al derecho civil, a los jueces de primera instancia y la sucesión se lleva a cabo a través del Código Civil del estado que corresponda. Ahora bien, en materia agraria, la sucesión es únicamente sobre parcelas y sobre el porcentaje
de las tierras de uso común, en ambos casos amparados por un certificado parcelario y de uso común, que también le llaman coloquialmente título parcelario o título de uso común. El nombre correcto es certificado. Y se debe tener acreditada la titularidad que le pertenece legalmente en el certificado, obviamente, o bien a través de un acta de asamblea, a través de una sentencia, incluso la titularidad sobre las parcelas o el uso común puede estar contenida en un contrato con los requisitos del artículo 80 de la ley agraria, pero que simplemente no se inscribió en el REAM o quedó a medias el trámite y falleció pues el adquirente o el comprador. Ojo ahí, el tema, no perderlo de vista, la herencia de la casa de los abuelos en un solar irregular. ¿Quiénes tienen derecho a reclamarla? ¿Quiénes se pueden sentir con derecho sobre esa casa? Ahora sí, vamos a analizar los puntos que influyen. Ya dejamos la introducción, vamos de lleno al tema. Número 1. Aunque el ejidatario o integrantes de ejidos le llamen herencia o sucesión de la casa, en estricto sentido no es sucesión, no se trata de una herencia. Para empezar, sobre ese punto, un solar irregular no entra dentro de la sucesión agraria agotada en trámite administrativo en el RER o vía jurisdicción voluntaria o vía juicio contencioso en el tribunal agrario. No entra por por las siguientes causas. Se trata de un solar irregular, es decir, no tiene título de propiedad o escrituras de propiedad privada, por lo que ahí aplica la regla que nadie puede dejar en herencia lo que legalmente no le corresponde, no le pertenece como propiedad, pues, o como titularidad. De los solares irregulares solo se dispone de la posesión, es decir, la ocupación física material, mientras que la propiedad de ese solar irregular, en estricto derecho, le sigue correspondiendo al ejido o a la comunidad como persona moral que son. Punto número 2. Estamos ante una situación de posesión irregular, porque así la traían los abuelos. Si vivían ahí, si la tiraron ahí, pero no es la pura posesión. No había condiciones legales, el estatus legal no lo permitía, como para que tramitaran su título de propiedad, porque esa zona es irregular. Entonces, ¿quién o quiénes tienen el mejor derecho a poseer? Esa es la pregunta, en lugar de decir a quiénes le pertenece legalmente. Y por poseer me refiero a que puedan vivir, ocupar, disponer, disfrutar, aprovechar todos los derechos reales y derivados, menos uno, el de propiedad, por el motivo que acabo de explicar. En tanto sea un solar irregular o la zona sea irregular, no hay título de propiedad. Tercer aspecto a considerar. No obstante que la propiedad le pertenece al ejido o a la comunidad como persona moral, ni el comisariado ejidal, ni el comisariado de bienes comunales, ni la propia asamblea ejidal, por asamblea simple, no pueden determinar de quién es o de quién debe ser ese solar que era de la abuela o del abuelo. La última palabra no lo tienen ellos. Ahí sí pueden enlistar el asunto en el orden del día de la convocatoria, en asuntos generales. Pueden tratar el asunto, más lo pueden debatir, opinar y someterlo a votación, independientemente del sentido de la votación. Pero debido a que no es un solar vacante, no es un solar baldío, es un pleito en realidad de posesión.
Y ocuparlo en sí, aunque sea una posición irregular, significa que no está vacante. Por lo tanto, el ejido no puede andar disponiendo de solares que no están vacantes. Están ocupados. Y la ocupación significa posesión. Y la posesión es un derecho que hasta la propia Constitución Federal defiende en su artículo 16, que nadie puede ser molestado en sus papeles, documentos, posesiones. Y ahí le pone la condición a las autoridades. Y que conste que el comisariado no es autoridad, por eso insisto en que no les toca a ellos atender o resolver de quién es el solar de la abuela, de quién es la casa del abuelo. Entonces, si no es el comisariado ni la asamblea, entonces sí, ¿quién tiene la facultad? ¿En quién recae la obligación de resolver este conflicto? En el tribunal agrario. Esa es facultad exclusiva, de hecho. Por lo siguiente, cuarto punto, el tribunal puede atender y resolver el conflicto, y para lo cual va a tomar en cuenta lo siguiente. Número uno, los antecedentes de ese solar. Y por antecedentes me refiero y al abuelo, ¿quién le dio ese solar? ¿Quién se lo vendió? ¿Quién se lo dejó? ¿Quién se lo heredó, entre comillas? ¿Por cuántas manos pasó? ¿Por cuántas generaciones pasó? ¿Cómo se pueden acreditar documentalmente esos antecedentes de la casa, de los abuelos que ahora se andan peleando los nietos o los hijos? Número dos, el origen de esa posesión. Si el abuelo fue de los ejidatarios fundadores, pioneros que aparecieron en el diario oficial como beneficiarios de una dotación y desde entonces venía poseyendo el solar, o simplemente en fecha reciente, hace 3 años, lo compraron, el abuelo falleció y ahora se andan peleando los hijos o los nietos. Luego, ¿cuál es el motivo de esa posesión? Si lo adquirió mediante un contrato, una cesión, una asignación por parte de la asamblea, una asignación de la pura posesión, recalco, porque no hay propiedad ahí. ¿Con qué documento se cuenta? El puro dicho no hace justicia. Eso es un hecho, ¿eh? Aunque le juren y le protesten bueno, que manifiesten bajo protesta, es verdad que ese solar lo han tenido toda la vida, que ahí nacieron, que ahí los creó el abuelo, no es suficiente. Hacen falta documentos para acreditar, para justificar, pues, ese derecho que tú consideras que tienes sobre la casa de los abuelos. El tiempo de ocupación también es importante. Y el puro dicho no es suficiente. Hay que aportar elementos, principalmente documentos, para acreditar desde hace cuánto tiempo se viene poseyendo esa casa, ese solar. Otro punto, el 7. Acreditar algún motivo para tener derecho a la posesión. Por ejemplo, eran los abuelos. Fallecieron los abuelos, fallecieron los padres y ahí están los hijos o los nietos de los abuelos, pues, peleándose la casa. Ahí sí podría aplicar, o todos tenemos el mismo derecho o ninguno tiene derecho sobre la casa. Porque aquí crecimos todos. Tal vez se casó primero la hermana y se fue, pero regresó. Luego se casó el hermano, pero iba y venía. Le daba un uso de casa familiar, una casa de fin de semana. Pero ahí estaban ejerciendo todos de alguna manera la posesión. Entonces, si acredita esa situación, desde luego que el tribunal debe de tomar y valorar esa clase de derechos en la modalidad que se venía ejerciendo por parte de todos los que se sienten con derechos sobre ese solar. Y aquí, por cierto, no aplica la lógica del artículo 18 de la ley agraria que establece un orden de preferencia. Si fallece el dueño de la parcela, aquí si fallece el que venía poseyendo el solar,
No aplica que primero la concubina, luego la cónyuge, concubina y luego los hijos. No, porque aquí no estamos hablando de una sucesión y no estamos refiriéndonos a la parcela o al uso común, estamos hablando de un solar irregular. Así las cosas, vámonos a las conclusiones y advertencias. Número 1. El tribunal va a tener la última palabra sobre si los nietos tienen derecho a la casa. O en su caso, el tribunal colegiado de circuito, que revisa en una instancia de alzada la sentencia del tribunal agrario para confirmarla o revocarla. Número 2. No anden perdiendo tiempo en la fiscalía, con el MP, con el juez penal. No son competentes. La Procuraduría Agraria sí los puede llamar para que platiquen, son hermanos, lleguen a un acuerdo, concilien, disfruten toda la casa. Pero si dos o uno no quieren, no va a haber un arreglo posible. La Procuraduría Agraria no los puede obligar a que a fuerza lleguen a un convenio. Y si llegaron a un convenio y al día siguiente ya no lo quieren respetar, la Procuraduría Agraria no puede hacer más, no puede obligar. Salvo que ese convenio haya sido llevado al Tribunal Agrario y se haya calificado de procedente y lo hayan elevado a sentencia, entonces sí. Así que para este tipo de problemas, tercera conclusión, consulten a las especialistas, a las abogadas, a los abogados que sí les saben ese problema. No anden consultando al primero, o al más barato, o al más cercano, o al de confianza en otras áreas. Porque a veces van a andar perdiendo tiempo y dinero y desgaste emocional por andar planteando malas demandas o demandas improcedentes o demandas incompletas. Cuarto, el pleito en sí no es de la casa, de hecho, donde todos tienen puestos los ojos, la casa. En realidad, como lo vine explicando y ya lo pueden deducir a esa altura, el pleito es del solar, el estatus legal, la situación legal del solar, eso es lo principal. Y recordemos que está la regla de que lo accesorio, es decir, la casa, por más valiosa que sea, sigue la suerte de lo principal, es decir, del solar. Irónicamente, lo valioso es la casa y el solar pues no vale porque no se cuenta con escrituras de propiedad privada, pero lo que le pasa al solar le va a pasar a la casa. Quien acredita que tiene derecho sobre el solar, en automático va a tener derecho sobre la casa, porque ya es un bien mueble pues construido dentro de otro. Es un bien inmueble construido dentro de otro bien inmueble que es el terreno, la casa pues construida ahí. Y si más de dos hermanos o todos los hermanos y hermanas acreditan que tienen derecho sobre el solar, consecuentemente tendrán sobre la casa. Número 5. La importancia de ponerse de acuerdo entre la familia. La verdad que se ahorran dinero. Sale caro económicamente, sale caro emocionalmente, es desgastante un pleito entre familia, entre hermanos por un patrimonio. Por donde lo quieran buscar, definitivamente un mal arreglo sale mucho mejor que un buen pleito. Número 6. Muchos de estos casos, de hecho, me consta con mis clientes, la casa no es que tenga un alto valor comercial o un avalúo alto, es el valor sentimental, es el significado simbólico, que ahí crecieron, que ahí nacieron, que ahí tienen sus mejores recuerdos. Eso lo hace invaluable, pues. Por eso a veces nos plantean casos donde una casa tan sencilla, pero están dispuestos a todo por esa casa, es por ese motivo. Claro está, no falta pues el hermano, la hermana que lo ve con la ambición del dinero, cuánto me puede valer y cuánto me dan por esa casa si me quedo con ella. Y pues también a veces la ambición es desmedida y se andan olvidando de los lazos sentimentales, familiares. Y pues también hay que ser fríos por ese lado cuando nos toca enfrentarnos con personas con esa mentalidad. Y ante ese tipo de problemas también le sugiero al ciudadano, al ejidatario, al posesionario, al hijo que considera que tiene, o al nieto que tiene derecho sobre la casa de los abuelos, consulten siempre una segunda opción, comparen las asesorías. No necesariamente tienen que cambiar a su abogado o su abogada, de hecho a veces me consultan y lo que está haciendo el abogado es lo correcto y hasta yo le echo por ese abogado que no tengo la oportunidad de conocer. Porque en la medida que conoces cómo está la lógica del pleito de la casa,
el típico meme de diciembre de que listo para el pleito de los terrenos del abuelo. En caso de que sea dentro de un ejido comunal, pues hay que entender esa lógica. Eh, Porque en la medida que no entiendes, no te chamaqueen y sabes qué es tu posibilidad real que tienes sobre esa casa, sobre ese solar, y si vale o no pues el esfuerzo de pagar. Cuando no te gusta el trato que se está dando tu abogada, tu abogado, pues es sencillo, revócalo. Revócalo, así como los médicos, si no te gustó cómo te trató, pues ya no vuelves con él. Para que luego no digas que me esperé hasta el final, sí, pero pues al final ya con sentencia ya no se puede hacer nada o no se puede hacer mucho. Y por último, si el solar quedó, por cierto, y hay varios casos de esto, si el solar quedó en proceso de regularizarse a través de INSUS, de, de CORET o INSUS, de alguna asamblea de delimitación, destino y asignación de solares, ojo ahí, o en un futuro, dependiendo cómo haya quedado la cuestión legal entre los hermanos, si todos acreditaron tener un derecho, el título de propiedad se va a expedir en copropiedad. El título va a ser un título de copropiedad sobre el solar. Y los hermanos o los nietos que demuestren que tienen derecho sobre ese solar van a ser copropietarios de un porcentaje. Porque ya estamos hablando que se convirtió en propiedad privada. Pues así las cosas con estos complejos temas. Entonces ya sabes qué factores influyen cuando te pregunten o cuando te preguntes qué pasa pues con la casa de los abuelos que está construida dentro de un solar ejidal irregular o comunal irregular. Ya sabes cuáles son los factores que van a definir quiénes sí y quiénes no tienen derecho sobre ese solar. Deja tus preguntas, comentarios, tus experiencias también. No hay criterios homologados ni uniformados a nivel nacional entre los tribunales. Por lo tanto, enriquece mucho, mientras tanto, los puntos de vista distintos. Nos vemos pues en el siguiente video.